Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Les saludamos con mucho gusto en esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Hoy, en este día 24 de diciembre, una Navidad muy distinta para el mundo en medio de esta pandemia de COVID-19. Queremos, por supuesto, desearle a nombre de todo este gran equipo que pase usted, y depende del país donde nos ve, del continente donde nos ve, que pase una muy feliz Nochebuena y ojalá una muy buena Navidad. Lo decíamos ya, una Navidad distinta en medio de las restricciones que se han ordenado desde la Organización Mundial de la Salud para la celebración de estas fiestas. Por supuesto, ya las iremos comentando a lo largo del programa, como le comentaremos también lo que ha ocurrido con la salud mental de la humanidad en medio de esta pandemia y particularmente con fiestas como esta, la Navidad, donde era común reunirnos con los seres queridos, con los amigos, con las personas que quizá no veíamos a lo largo del año y que era un buen momento para reunirnos. Este año será muy diferente. ¿Cómo ha afectado la salud mental en medio de esta nueva realidad? También hoy lo estaremos comentando. Y mire, muchos sistemas de salud tendrán dificultades para implementar la vacunación contra COVID-19. Por cierto, hoy México, un muy buen regalo de Navidad para su sistema de salud, y es que esta mañana ha iniciado la vacunación para el personal de la salud. Ya le tendremos también los detalles. Un centenar de personas en Estados Unidos ya tendrían una nueva cepa de COVID-19 de acuerdo a los más recientes informes. Y hoy nuestro reporte llega desde Cuba. Vamos con la información que nos presenta nuestra compañera Isaura López Villalobos en torno a este tema que hoy estaremos abordando. El semáforo rojo por COVID-19 sigue latente en el mundo. Cada una de las personas ha sentido diversas reacciones. En este largo trayecto, la salud mental ha sido la más afectada por la pandemia. Aunque quizás no nos demos cuenta, de repente nuestro inconsciente comienza a caminar por un sendero controvertido. El vivir encerrados por el aislamiento, el escuchar todos los días información sobre la crisis que se vive en diversos sectores y agregarle las cuestiones personales, familiares, laborales y sociales se vuelve un caldo de cultivo. Y si añadimos que estamos a unas horas de Nochebuena y la noticia del aumento de casos en el mundo, queremos buscar un faro de esperanza y escaparnos por unos minutos de la realidad, sin dejar a un lado la prevención sanitaria. Por 298 días, el programa Coronavirus, la pandemia, ha informado sobre diversos tópicos científicos médicos, entre estos, la salud mental de todos los sectores de la población, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y de la tercera edad, sobre la importancia de los cuidados psicológicos a seguir, asimismo como la salud mental de profesionales de la salud y de los papás y mamás que al tener todo el día sus hijas e hijos en casa tienen una tarea mayúscula, al igualar el aseo de la casa, prevenir infecciones y del trabajo. Las familias en esta época han demostrado preocupación ante un año pandémico, además de que los costos económicos, tiempo y servicios se han elevado. A pesar de todo eso, se sigue adelante y hoy llegamos a este momento esperado. Mujeres y hombres con enfermedad o no a la COVID-19 se ha visto afectado en su salud mental, presentando miedo, confusión, estrés, depresión y ansiedad ante el temor de este virus SARS-CoV-2 que ha impactado de manera dramática la vida de todos. La salud mental y física está en nuestras manos, así como la Navidad. A unas horas de la Nochebuena, el equipo del programa Coronavirus, la pandemia, le desea una feliz Navidad. Informó Isaura López Villalobos. Lo mismo para ti, por supuesto, Isaura López Villalobos. Vamos ahora
a otro continente. Nos vamos a Europa. En la Organización Mundial de la Salud, en la sede de este organismo, se encuentra nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE. Roberto, ¿cuál es el más reciente informe de la OMS? Cuéntanos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El Reino Unido ha pasado a ser el segundo país con más casos diarios de coronavirus en el mundo, tras sobrepasar en este recuento a Rusia y Brasil, según los datos que recopila cada día la Organización Mundial de la Salud. Con más de 35.000 casos diarios en estas fechas, el Reino Unido solo es superado por Estados Unidos. Esta situación alarmante coincide con la identificación de una nueva cepa del virus en este país que parece ser más contagiosa. También se ha detectado otra en Sudáfrica. A nivel mundial, los casos confirmados de COVID-19 se elevan a casi 77.300.000, mientras que los fallecimientos han llegado ya a 1.720.000 en todo el mundo. El domingo, por cierto, comienza la vacunación en la Unión Europea. El mismo sábado, la farmacéutica Pfizer va a distribuir las dosis de su vacuna a los 27 países que la componen. La compra del fármaco se ha hecho de forma conjunta y se van a facilitar dosis a cada país en función de la población de cada nación. Mientras esto se va concretando, uno de los mayores expertos en vacunación en España y también miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud, Federico Martinón, ha arremetido contra un debate que considera estéril, el de vacuna sí o vacuna no, y ha apuntado que sería como decir terrorismo sí o no, algo que todos consideraríamos absurdo. Según este experto, en realidad son muy pocos los antivacunas, pero eso no impide que se siembren dudas en la sociedad que al final hacen mucho más vulnerable a la población, en su opinión. Muy gráficamente lo ha explicado, indicando que en estos meses hemos pasado del queremos un antídoto al tenerlo cuanto antes, y ahora que ya está listo comienzan las dudas en alguna parte de la población. Una vez más, como otros expertos, ha indicado que el acortar los plazos de desarrollo habitual de vacunas se ha producido en este caso porque la situación ha generado urgencia y prisas que han eliminado sobre todo trabas burocráticas, además de que los investigadores tienen en esta ocasión la inversión necesaria para avanzar más rápidamente. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues ahí la explicación de los expertos respecto a el por qué una vacuna contra COVID-19 se desarrolló en tiempo récord y si esto no implicaría menor seguridad al momento de su fabricación. Él ha explicado, Roberto Castañares, con base en la explicación de estos expertos, que ha sido, en primer lugar, bueno, lo avanzado de la ciencia y lo que hoy se tiene en servicio de la ciencia, lo que ha permitido elaborar biológicos de manera más rápida, pero un dato también muy importante, la eliminación de trabas burocráticas, que es lo que principalmente frena en la mayoría de las ocasiones, tristemente, el desarrollo científico. Y mire, la Navidad en el 2020 será diferente en medio de esta crisis mundial y, por supuesto, en medio ya de una crisis de salud mental. Desde el temor a contagiarse, el impacto psicológico de los encierros y el autoaislamiento, hasta los efectos del desempleo, las preocupaciones financieras y la exclusión social, el impacto de la pandemia en la salud mental será a largo plazo y de gran alcance. Aún así, el desafío es evitar reuniones en Navidad. Mi familia, incluidos mis padres ancianos y yo, hemos tomado la difícil decisión de pasar las vacaciones separados y en casa, dijo Hans Klug, director de la Organización Mundial de la Salud en la región de Europa. Las encuestas nacionales realizadas durante las etapas iniciales de la pandemia revelaron que 1/3 o más de la población adulta estaba angustiada. Una encuesta de la Organización Internacional del Trabajo sobre el COVID-19 y los jóvenes encontró que en la pandemia, 1 de cada 2 jóvenes entre los 18 y 29 años está sujeto a depresión y ansiedad. Hasta el 20% de los trabajadores de la salud padecen ansiedad y depresión. Aunque el impacto ha variado, ningún grupo demográfico o de edad se ha salvado. Esperamos ver un mayor número de personas enfrentando desafíos de salud mental más severos en los próximos meses a medida que la realidad de esta experiencia se afianza, dijo el representante de la OMS Europa. Informó Elizabeth Ortiz.
Y es que ha sido precisamente durante esta pandemia que los índices de personas con alguna afección mental han aumentado. Estrés, ansiedad, depresión, miedo, tristeza y soledad son algunos de los trastornos más recurrentes durante el año de la pandemia COVID-19. En los meses transcurridos, en algún momento la población mundial presentó algunos de estos trastornos de salud mental de manera severa. Incluso el consumo de alcohol o drogas aumentó con la idea de que podrían afrontar sus miedos sobre la crisis sanitaria. Un estudio publicado en la Clínica Mayo advierte que las personas con trastornos de consumo de sustancias, adictos al tabaco y a los opioides podrían enfermar de manera severa de contraer COVID-19, debido a que esas sustancias dañan la función pulmonar y debilita el sistema inmunitario. Las cuarentenas y el aislamiento ocasionaron que los trastornos mentales aumentaran e incluso la calidad del sueño. Varios artículos realizados en el mundo sobre el impacto psicológico de permanecer en cuarentena por un periodo de tiempo largo e indefinido reportan efectos negativos en la salud mental. Síndrome de estrés postraumático, estrés, confusión e irritabilidad fueron los principales síntomas. En México, el impacto, de acuerdo con un estudio del Tecnológico de Monterrey, muestra que el 60% de las personas se sentía triste o vacío y el resto sin motivación para hacer las cosas. Las y los jóvenes de bachillerato y de los primeros grados de licenciatura se mostraron desanimados, con ansiedad, depresión y además de que presentaron insomnio y comer en exceso. A unas horas de que concluye el año y con la pandemia todavía al rojo vivo, la población se enfrenta aún más a sus propios trastornos mentales. Informó Isaura López Villalobos. Bueno, pues ahí tiene usted estas estadísticas y cómo esta pandemia ha afectado de manera importante la salud mental de todos. El encierro, las largas cuarentenas, el miedo, la incertidumbre, la pérdida de trabajo, el contar tal vez con un ser querido enfermo y quizá haber sufrido ya la pérdida de alguien muy cercano. En fin, todos estos han sido factores para que hoy por hoy la salud mental emocional de la humanidad se haya visto severamente trastocada. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, vamos a regresar con mucho más del tema y por supuesto detalles de lo que ha ocurrido esta mañana en la Ciudad de México, donde iniciaron ya el proceso de vacunación entre el personal médico. Han sido de inicio 3 ciudades donde se ha procedido a la vacunación: la Ciudad de México, Querétaro, el Estado de México. Iniciarán también en el norte con el estado de Coahuila y conforme vayan llegando las vacunas, esta inmunización se irá haciendo generalizada. Vamos a la pausa, volvemos con más. Hace unos momentos, nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE en Europa, nos informaba que va a iniciar ya este fin de semana el proceso de vacunación en la mayoría de los países que pertenecen a la Unión Europea. Le decíamos también que México ha iniciado hoy con este proceso. Sin embargo, no todos los países cuentan con las mismas facilidades ni con las mismas posibilidades. Habrá algunos de ellos que presenten serias dificultades para el traslado, distribución y aplicación de los biológicos. Al cierre del 2020 existe un riesgo real del nacionalismo de las vacunas, mientras que las mejores herramientas contra la COVID-19 no se comparten de manera justa entre los países, advirtió la Organización Mundial de la Salud en su recuento anual. Muchos sistemas de salud tendrán dificultades para implementar vacunas, pruebas y tratamientos de COVID-19 mientras manejan todas las demás áreas de la salud. A finales de este 2020, las economías que representan el 90% de la población mundial son elegibles para recibir vacunas a través del mecanismo COVAX. Hasta el momento se han recaudado $2.400 millones para ello. 190 países se inscribieron en el mecanismo COVAX
y el objetivo de 2021 es de 2.000 millones de dosis seguras y eficaces previstas para fin de año. El 2020 se cierra con 166 vacunas en fase preclínica, 56 en evaluación clínica y 14 en fase 3. Una vacuna en etapa preclínica tiene apenas el 7% de probabilidades de éxito, pero un biológico en evaluación clínica tiene hasta 20% de probabilidad de tener éxito, informó Elizabeth Ortiz. Y la pandemia de COVID-19 ha mostrado los principales problemas de salud mental con perspectiva de género. A lo largo de la pandemia COVID-19, el mundo se ha enfrentado a una epidemia mayor con graves estragos individuales y sociales como es la salud mental. Si bien en este tiempo todas y todos hemos sido susceptibles a un shock mental, de acuerdo con un estudio realizado en España, país que ocupa el 9º lugar mundial al registrar más de 1.850.000 casos de COVID-19, muestra que la salud mental se ha deteriorado de manera sustancial. Los datos señalan que en abril 1 de cada 10 hombres afirmaba estar mucho más preocupado de lo habitual y en las mujeres era el doble. 1 de cada 5 se sentía muy decaída, presentaba indicios de depresión. El estudio publicado en las páginas del Centro de Políticas Económicas de España indica que, aunque hubo una recuperación a mediados del año, persistía el impacto al sentir depresión e infelicidad. La salud mental de las mujeres ha sido la más afectada por la pandemia, quienes presentan peores resultados como en trastornos del sueño, estrés, depresión, ansiedad o verse desbordadas por las dificultades relacionadas con el mercado laboral. El estudio también arroja resultados sobre la brecha de género relacionado con COVID-19 y en el ámbito laboral. Informó Isaura López Villalobos. Saludamos en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido como siempre. Muchas gracias, Belén. Qué gusto saludarte. Igualmente, doctor. Lo decíamos ya al inicio, hoy con un día bastante especial, el 24 de diciembre, especial para la humanidad, pero distinto en su manera de celebrar y distinto también con el estado anímico al cual llegamos a esta fecha, doctor, una Navidad que no podrá ser celebrada en familia, tal vez, con los que se convive regularmente, pero no con aquellos seres queridos con los que aprovechábamos, ¿no?, para convivir quizá hasta una vez al año, sí, en esa fecha al año, ¿no, doctor? Sí, Belén, efectivamente, será indudablemente una Navidad diferente. Primero, por lo que tú bien comentas, por ejemplo, en México, una de las tradiciones era esa reunión, no con el núcleo familiar, sino con además otras familias con quienes se tiene afinidad, con quienes se tiene cariño. Por supuesto, la familia nuclear y además la familia de los padres de tu esposo, tu esposa. Los hermanos, los sobrinos, los nietos. Eran grandes festejos, difícil para esta ocasión. De hecho, la primera recomendación es que sea solo con el núcleo familiar con quien se lleve a cabo una celebración, que sea ese núcleo que se ha cuidado durante estas semanas previas de forma así muy disciplinada, para evitar riesgos y que de cualquier manera, incluso siendo el núcleo familiar preferentemente menos de 7 personas, se guarden las medidas que hemos recomendado a lo largo de todos estos meses, de la sana distancia, hasta del uso de cubrebocas. Por supuesto, cuando haya que beber y comer, no olviden quitarse el cubrebocas. Bueno, pero pues sí guardar todas esas medidas preventivas. No confiarnos, la pandemia está con mucha intensidad en todo el mundo, en México, en Latinoamérica, está con mucha intensidad en todas las regiones. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones, doctor, ya habrá tiempo de celebrar y de festejar con los seres queridos de nueva cuenta, de podernos abrazar, de podernos vernos y de poder hablar pues sin esta larga distancia, ¿no?, que hoy hemos mantenido.
Y en medio de todo esto, doctor, una salud mental, una salud emocional muy decaída por la pandemia, doctor. Pues sí, se relaciona con esto que acabamos de comentar. Se ha modificado importantemente la forma de relacionarnos, se ha modificado el hecho de tener que llevar a cabo muchas actividades en línea a través de plataformas digitales. No es lo mismo, los seres humanos somos seres que vivimos en sociedad, que encontramos en la relación interpersonal no solamente nuestra forma habitual de hacer sociedad, sino también de expresar nuestros afectos, de alimentar el espíritu. Entonces, todo esto ha impactado significativamente la salud mental de los seres humanos a lo largo de este año. Y bueno, escuchábamos algunas vertientes, además del impacto de la salud mental en nuestra sociedad. Por ejemplo, lo relativo a el que se han profundizado problemas graves, problemas sociales, como la violencia de género, como la violencia intrafamiliar. Lamentablemente, en ocasiones esos confinamientos han generado, por otro lado, estos fenómenos. En diversos momentos, los problemas de ansiedad, de estados depresivos que han padecido muchas personas. Se estima que hasta el 20% de las personas que han atendido a las recomendaciones de estar en cuarentena, pues han sufrido este tipo de trastornos, y eso frecuentemente lleva a los riesgos de violencia intrafamiliar, violencia de género, entre otros. Trastornos del sueño, que ha sido una condición muy frecuente durante estos meses, y no solamente en quienes han padecido la enfermedad, sino en general en la población hemos venido observando pánico, ansiedad, estados depresivos, trastornos del sueño, inseguridad. El impacto económico ha contribuido de igual manera. Pues en general creo que ha sido el panorama que ha llevado al impacto emocional generado por la pandemia de COVID-19, Belén. Doctor, ¿usted cree que aún no hemos visto la expresión total y la consecuencia total que esta pandemia dejará en la humanidad respecto a la salud emocional? Belén, llegan las vacunas para todo el mundo, y esto sí es un parteaguas con respecto a la enfermedad desde mi punto de vista. Aunque todavía tardarán meses, lo decíamos ayer, para que exista una cobertura de al menos el 75% mundial de la vacuna, y con ello poder tener mayor certidumbre de que la pandemia estará controlada. Por lo tanto, posiblemente todavía transcurran algunos meses en que la humanidad se siga viendo profundamente afectada desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional. Pero también, Belén, es posible que el año próximo siga existiendo un impacto económico sin precedentes. El mayor impacto que hemos visto durante este año se estima que podría tener una reversión de 3 puntos porcentuales de lo que han sido 8 puntos porcentuales de retracción de la economía a lo largo del 2020. Sin embargo, esta estimación de recuperación de 3.5 puntos porcentuales para el 2021, de acuerdo a estimaciones del Banco Mundial, era sí y solo sí durante los últimos meses del 2020 se veía el control de la pandemia, por lo menos el aplanamiento de la curva en la mayor parte de países y regiones. No ocurrió. Por ende, es posible que el 2021 siga siendo un año muy impactado desde el punto de vista económico. Esa situación, lo que ha implicado también pérdida del empleo, pérdida de ingresos económicos para las familias, etcétera,
seguramente va a seguir contribuyendo a el impacto mental y emocional de las familias. Entonces, creo que no hemos visto, lamentablemente, todavía la parte más intensa del impacto emocional. Esperemos que pronto cambie ya el panorama epidemiológico, que realmente hubiera una adecuada recuperación de la economía y que rápido las personas empiecen a ver más claro el panorama, pues para que también el aspecto emocional mejore, porque no es solamente un asunto de acompañamiento emocional profesional, es también un asunto de que mejoren las condiciones sociales y económicas. Claro, y también desear, doctor, que este impacto sea, temporal, que no deje una secuela, Cierto. una huella profunda en las personas, o que incluso haya despertado un padecimiento mayor en aquellas personas que tenían cierta proclividad a estas enfermedades y que con esta pandemia pues la han despertado o la han agudizado. Con esto regresamos, Cierto. si le parece, doctor, después de la pausa. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook. Nos puede mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Una pausa. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Hoy nuestro reporte viene desde Cuba. Nuestra compañera Lorena Cantó, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Lorena, qué gusto saludarte, escucharte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Cuba todavía mantiene cifras bajas de contagios y un relativo control de la pandemia de coronavirus dentro de sus fronteras, pero enfrenta ahora lo que podría definirse como una tercera ola de la enfermedad. El país suma desde marzo 10.384 casos de COVID-19 y 139 fallecidos, unos datos que en ningún momento han llegado a representar riesgo de saturación para el sistema hospitalario cubano. Sin embargo, los números se han disparado en las últimas semanas. Recordemos que la isla tuvo sus fronteras cerradas durante 8 meses y reabrió a mediados de octubre sus aeropuertos a los vuelos internacionales, un mes más tarde en el caso de La Habana. Y es esta reapertura la que ha traído un nuevo aumento de las cifras de COVID-19 en las últimas semanas debido a los casos importados y también a contagios autóctonos, pero relacionados directamente con contactos con viajeros llegados del extranjero. El martes, Cuba reportó una cifra récord con 142 nuevos casos y superó por primera vez el millar de casos activos de la enfermedad, con 1.014 positivos confirmados en el país, según el último parte del Ministerio de Salud Público cubano. La mayor incidencia se registra en La Habana, la ciudad más poblada de la isla con más de 2 millones de habitantes. Las autoridades han pedido reiteradamente a los viajeros que cumplan con el protocolo de aislamiento hasta tener 2 PCRs negativos y han pedido también que no reciban visitas familiares, un protocolo que no todos siguen, lo que ha motivado focos de contagio en fiestas y viviendas particulares en las últimas semanas. Reportó desde Cuba Lorena Cantó para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Lorena. Por supuesto, qué gusto recibir estas noticias desde Cuba, una isla que se ha mantenido en ciertos parámetros de control de esta pandemia y por supuesto que también ellos están trabajando en el desarrollo de un biológico. Ojalá que muy pronto tengamos buenas noticias desde Cuba. Y mire, un grupo de investigadores que examinan la nueva cepa de COVID-19 en el Reino Unido estiman que posiblemente llegó a Estados Unidos a mediados de noviembre y que cientos de personas ya podrían estar contagiadas con esta cepa. Estados Unidos ha seguido la pista a unos 51,000 casos de los millones de enfermos de COVID-19 que tiene hasta ahora. Pero la nueva cepa detectada en Reino Unido ya podría estar en la Unión Americana, apuntan los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Los viajes en curso entre el Reino Unido y los Estados Unidos, así como la alta prevalencia de esta variante entre las infecciones actuales del Reino Unido, aumentan la probabilidad de importación. Dada la pequeña fracción de infecciones estadounidenses que se han secuenciado, la variante ya podría estar en Estados Unidos sin haber sido detectada.
Entre las posibles secuencias de estas mutaciones se encuentran las siguientes: la capacidad de propagarse más rápidamente en humanos, la capacidad para causar enfermedades más leves o más graves en humanos, aunque todavía no hay evidencia que produzca una enfermedad más grave que otras variantes del virus, y la capacidad para evadir la detección mediante pruebas diagnósticas específicas, así como la capacidad para evadir la inmunidad inducida por vacunas. Esta sería la más preocupante porque una vez que se vacuna a una gran proporción de la población, habrá presión, pero todavía no hay evidencia de que esto esté ocurriendo. En tanto, un grupo de investigadores de Río de Janeiro, una de las regiones más afectadas por la COVID-19 en Brasil, encontró una nueva cepa del COVID, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, hablábamos antes de irnos a la pausa sobre qué tan fuerte habrá sido el impacto de esta pandemia en la salud mental de algunas personas. Usted decía, con la llegada de la vacuna, quizá varias personas se tranquilizarán o estarán más confiadas, quizá, aunque obviamente guardando todavía las medidas de sanidad. Pero le preguntaba, doctor, también, ¿en cuántas de ellas dejará una secuela mucho más profunda y de largo tiempo, doctor? Sí, Belén. Fíjate que empiezo por comentar respecto de los pacientes que han sufrido COVID-19. Quienes han tenido COVID-19 en su forma grave y crítica pueden tener una secuela de carácter psicológico y emocional, como en la modalidad de estrés postraumático, en aproximadamente el 30% de los pacientes. ¿Cuánto habrá de durar? Pues es muy variable. Depende de la manera en la que lo enfrenten y además de la red social de apoyo, que frecuentemente es la propia familia, pero en algunos casos con la ayuda de profesionales de la salud mental. Entonces, 30% es la estimación de este problema de estrés postraumático, sobre todo quienes han tenido intubación endotraqueal, soporte ventilatorio mecánico, estancia en terapia intensiva, en quienes se sufre más este tipo de secuela mental. Por otro lado, la familia también sufre de este impacto. Primero por el estrés generado por sacar adelante la salud de su ser querido. Segundo, es lógico, por el temor al contagio. Y en tercer lugar, porque frecuentemente el paciente con COVID-19 pudo haber sido el proveedor económico de dicha familia y eso evidentemente genera mucha incertidumbre. Ahora vamos a la población en general, quienes incluso no han tenido COVID-19. Ahí, Belén, efectivamente hay que recordar cuáles son los porcentajes de trastornos en la salud mental de la población general para darnos una idea de lo que puede significar el COVID-19 en toda la población. Las estimaciones son que hasta un 10% de la población mundial tiene trastornos no necesariamente permanentes, pero sí estados depresivos. No es lo mismo depresión que estados depresivos. Todos podemos tener un estado depresivo por algo específico que puede ser transitorio mientras lo resolvemos, etc. Pero hasta el 10% de la población puede sufrir de depresión, ansiedad o ambas condiciones. Existen estimaciones de que hasta 1 millón de personas anualmente se suicidan. Existen estimaciones de que hasta 1.800.000 personas anualmente
tienen intentos suicidas, y todo esto está relacionado con los estados depresivos, con los estados de ansiedad y otros trastornos mentales. Entonces, si tenemos en consideración, digamos, el estado preexistente de salud mental, bueno, un evento tan intenso como COVID-19 puede, en esta población en particular, profundizar esos estados alterados de la salud emocional. Y como consecuencia de lo anterior, tú lo dices puntualmente, este impacto puede permanecer durante mayor tiempo con estas personas. He visto personas, además, Belén, y aunque no lo he visto publicado, de repente me metí a hacer una búsqueda en días pasados, porque he visto personas con trastornos obsesivo-compulsivos. En el trastorno obsesivo-compulsivo, las personas sufren mucho respecto de la higiene, la limpieza. Les aterra adquirir alguna infección por motivos de falta de limpieza de una superficie, de la manija de una puerta, etcétera. Y son personas que precisamente de forma obsesiva y compulsiva buscan la manera de evitar contacto que pueda representarles un riesgo. Eso de forma preexistente, antes de que ocurriera la pandemia de COVID-19. Imaginas lo que significa para ellos la presencia de una pandemia de la que hemos hablado. El virus se puede transmitir en cualquier lugar en donde haya partículas respiratorias suspendidas en el ambiente, aerosoles, las superficies cuando no tienen limpieza y desinfección, una manivela, etcétera. Bueno, ahí este grupo de pacientes puede verse mayormente impactado por la presencia de COVID-19. Pero ahora vayamos a un tercer grupo, el de las personas que no han tenido ninguno de estos trastornos de forma permanente, digamos, o de forma habitual, pero que se han impactado, número uno, por el temor a infectarse, frecuentemente pánico. Se han impactado emocionalmente por el confinamiento, de igual manera por los aspectos económicos de los que ya hablábamos, y, por qué no decirlo con claridad, en aquellos espacios familiares en donde quizás las relaciones intrafamiliares no eran las mejores, y esto ha profundizado crisis que incluso han llegado a estados de violencia de género, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces creo que, digamos, son los tres escenarios que identifico en donde ha estado la salud mental particularmente con mucho impacto por la pandemia. Doctor, esto que usted menciona y que tiene toda la razón, se ha abordado poco o quizá no se ha abordado el caso de las personas con estas tendencias obsesivas y que, como bien lo dice, estas tendencias existían ya previo a la pandemia y que con esta pandemia seguramente se ha recrudecido esta conducta que tienen algunas personas. Y quizá, doctor, otras, y volvemos a lo que decíamos anteriormente, quizá esta pandemia también ha despertado esta obsesión en aquellas personas que no lo eran tanto, pero que ahora con esta pandemia han reforzado de manera exagerada o extrema pues los cuidados que deben de tener, ¿no, doctor? Sí, de acuerdo, completamente, Belén. Que es preferible al otro extremo. Sí. El extremo de personas que todavía a la fecha dicen no creer. La verdad es que no creo que no crean. Dicen no creer en que existe esta nueva enfermedad. Se cuidan muy poco y son a las personas que vemos luego con COVID-19, lamentablemente, y a veces en condiciones muy graves. Doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos ya para hacer algunas conclusiones, por supuesto, para abordar algunos temas varios. Usted no se vaya, regresamos después del siguiente corte.
estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. En esta fecha también especial, 24 de diciembre, donde en otra época pues estarían ya preparando las familias para reunirse quizá en una misma casa, lo decíamos, familias que no necesariamente convivían en el día a día, incluso personas que viajaban de otros países, de otras ciudades para reunirse con sus seres queridos. Eran ya muy tradicionales estas estampas de los aeropuertos y las terminales de autobuses y trenes desbordadas. Esto, sin duda alguna, va a cambiar y ha cambiado mucho en medio de esta pandemia de COVID-19. Y doctor, antes de irnos a la pausa, pues hablábamos de estas diferentes, digamos, trastornos que existían antes de la pandemia, que se han agudizado. Y al final de cuentas, doctor, quizá quienes nos están escuchando se estarán preguntando, ¿hay manera de atenuar esta situación y cómo enfrentarlo en medio de un mundo en el que constantemente estamos recibiendo información negativa en torno a esta pandemia? Fíjate, Belén, que esfuerzos muy interesantes a lo largo de todo el mundo, o alrededor de todo el mundo, en donde instituciones académicas, sociedad civil organizada, etcétera, han implementado mecanismos de apoyo para la salud mental. Y eso creo que es muy interesante porque pues en momentos hasta por vía plataformas electrónicas hay personas que han tenido el apoyo y la asesoría para poder salir adelante de algún estado depresivo profundo, etcétera, durante esta pandemia. Entonces yo creo que es aprovechar esos recursos que han puesto a disposición de la humanidad muchas instituciones, número uno. Número dos, pues creo que hoy más que nunca la unidad familiar, la unidad de los seres queridos con muestras de afecto, de respaldo, etcétera, no solo para quien tiene o ha tenido COVID-19, sino en general, porque seguramente todos necesitamos en un momento dado de esas muestras de afecto, de comunicación. No es solamente el simbolismo del afecto, sino la comunicación permanente para podernos expresar los miedos, las preocupaciones, las angustias y poder sacar adelante esos estados críticos. Otra situación es que sí se identifiquen aquellos casos en donde el trastorno es más profundo y que requieren directamente de la ayuda de un profesional de la salud mental. Que no exista negación en ese sentido y que sobre todo cuando los familiares ven en algún miembro de la familia algo que está ya fuera de control respecto de salud mental, sí busquen de forma inmediata a un profesional de la salud mental. Por otro lado, Belén, también es importante, por ejemplo, quien sufrió COVID-19, y de este asunto habíamos hablado alguna vez en esta mesa, hay una secuela que es, si bien predominantemente neurológica, pero impacta la salud mental. Finalmente, hay una correlación muy estrecha en lo que se refiere a neuropsicología. Y me refiero a una secuela a la que se le ha conocido como neblina cerebral, brain fog, que incluso luego ya ha tenido una descripción mucho más detallada y ha sido aceptada por la Organización Mundial de la Salud como una de las secuelas post-COVID. Sensación de que no me concentro adecuadamente, me siento con mucha inseguridad, me siento con labilidad emocional, momentos profundos de tristeza, momentos profundos
de ansiedad. Eso yo no lo tenía, por ejemplo, antes del COVID-19, y a partir del COVID lo he notado con mucha frecuencia, etcétera, y son pacientes que te lo describen incluso 3 meses después de que tuvieron el cuadro de COVID, y les fue bien con respecto a lo respiratorio, a todos los demás aspectos, pero han quedado con esa situación que, por cierto, se estima no es una secuela permanente, pero hay que considerarla porque impacta la salud mental e impacta a la salud mental de su familia. Entonces, quise referirme también a ese punto porque es un asunto de seguimiento con el equipo médico que ha atendido al paciente en cuestión. Doctor, algunas personas nos han preguntado qué hacer cuando llegan estos momentos de ansiedad, de depresión, incluso de ataques de pánico que también suelen registrarse en medio de estos cuadros. Y algunos, o más bien iba a decir algunos expertos, pero se ha hecho muy común esta recomendación de respira. Muchas personas creen que es una frase dicha simplemente, pero médicamente, fisiológicamente, el inhalar profundo, doctor, sí tiene una repercusión en el organismo. ¿Por qué las personas, como una medida de primer auxilio, digamos, tendrían que realizar algunas respiraciones profundas? Porque se ha identificado que eso genera mayor tranquilidad, que eso genera liberación de endorfinas, y las endorfinas son uno de los primeros mecanismos fisiológicos de defensa y de estabilidad de un estado mental alterado, agudo, y sabemos que un mecanismo para liberación de endorfinas es precisamente las respiraciones profundas, sincrónicas, en donde el paciente las haga conscientes y en donde esa profundidad mental de forma sincrónica con la profundidad respiratoria puede generar esa ayuda psicológica, digamos, de los primeros momentos para posteriormente sí buscar un apoyo profesional. Claro, eso. Pero sí existen muchos mecanismos como este que comentas, Belén, que está plenamente demostrado, pueden tener gran utilidad. Como algo de lo que no hemos hablado con mayor profundidad en la mesa, pero que son, digamos, disciplinas que pueden ser de mucha ayuda, como yoga, por ejemplo, para pacientes que tuvieron COVID, o en general para la población que se considera impactada por esta pandemia, ¿no? Claro, también, doctor, quizá en medio de una crisis y en tanto se recibe atención, doctor, se recomienda también algunas veces el consumo de un vaso con agua en pequeños sorbos, que también puede ayudar. Y quizá también, doctor, sean ciertas medidas de distracción para sacar momentáneamente al paciente de este estado crítico. Hay una frase también que recomiendan mucho para este tipo de pacientes: cambia el pensamiento y el sentimiento se irá. Es decir, que cuando uno está en medio de este tipo de reacciones, suele enfocarse o centrarse en pensamientos catastróficos, doctor, que es el caso de los pacientes que han atravesado por una crisis grave de COVID-19. Sí, volveré a enfermar igual, sí, la próxima vez moriré, sí, esta sensación que ya viví no la quiero volver a vivir. Y quienes no lo han transitado, pues este temor de infectarse y de enfermar, no saben de qué nivel, a qué nivel, ¿no, doctor? Lo has descrito perfectamente bien. Pensamientos catastróficos, repetitivos, de los que hay que salir porque generan un círculo vicioso, y esto puede profundizar más un estado de ansiedad, un estado depresivo. Y ahí, Belén, en diversos momentos, por ejemplo, los centros de intervención en crisis pueden ser de gran utilidad. Ahí veo fundamental el apoyo de la familia. Por eso señalaba que
la familia no se confíe a que solamente es parte de la personalidad de el hermano que históricamente ha sido con esa personalidad de ansioso, etcétera. Si se está viendo algo ya mucho más extremo, que no es, digamos, su personalidad cotidiana, ahí es muy importante que se le apoye y se acerque a atención profesional. Así es, doctor. Casi nos despedimos y queremos despedirnos con una buena noticia, al menos para México. Hoy ha iniciado el proceso de vacunación a su personal médico. Queremos felicitar, agradecer, reconocer profundamente el trabajo de nuestro personal de salud, incluido usted, doctor, que vaya que ha tenido muchos pacientes en esta época con COVID, y reconocerle su esfuerzo, doctor. Y qué mejor regalo para todos ellos que el inicio de la vacunación. Ojalá que pronto se extienda a todo el país y ojalá que por lo menos nuestro personal médico quede inmunizado. Así lo deseamos, Belén. Muchísimas gracias por el comentario y pues sí, que no solo el personal de la salud, claro, que pronto se concluya con el personal de la salud para que muy pronto también el beneficio se extienda para toda la población. Es un buen regalo navideño, por cierto. Sí, no sabemos si se planeó así desde el principio, doctor, pero llegaron a buen tiempo estas vacunas, que también hay que decirlo, son dosis todavía en menor número, sí, pero se espera que en las próximas semanas, en los próximos meses, lleguen las dosis suficientes para poder inmunizar a una mayor cantidad de población. Que no se detenga el abasto, que lleguen, aunque sea poco a poco, pero que generen una estabilidad en la vacunación para todo el país. Y ese mismo deseo es para todo el mundo, nuestros hermanos de América Latina que muy pronto tengan cobertura universal de vacunación contra COVID-19. Así es, a todos los que nos han seguido a lo largo de todos estos programas. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, Belén. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Belén. Un abrazo con mucho afecto a ti, a todos quienes nos escuchan, pues desde la distancia, pero con mucha calidez, con Así mucho es. cariño. Doctor, muchas gracias. Feliz Navidad, una muy buena noche también para todos ustedes que nos han seguido y deseamos que de verdad pronto haya muchas más noticias que compartir con usted. Por lo pronto, le deseamos que tenga una muy feliz fiesta. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.